Gabriel León ha estado con nosotros en el programa, ustedes lo conocen perfectamente bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz año, por cierto. Totalmente feliz año, que tengas un gran 2021. Estamos, la verdad, Gabriel, y queremos conocer tu opinión, tu experiencia respecto a esta nueva cepa. La verdad variante, es que como le digo. esta nueva variante, tal cual. Muy bien la Juli, la corrección es que nos no, había hecho el mismo Gabriel. No Nos hizo la dijo, corrección. oye, es una variante. Esta variante, que popularmente conocida como la nueva cepa, es súper contagiosa. En Inglaterra está la escoba, literalmente, claro, en muchos países de Europa. Y también queremos saber si el PCR que se practica en nuestro país detecta esta variante o esta nueva cepa. A ver, efectivamente la detección de esa variante ha aumentado en el último tiempo. El aumento en la detección de una variante de un virus en particular puede querer decir que ese virus es más contagioso, pero no es la única explicación para ese tipo de eventos. También puede producirse, por ejemplo, cuando ocurre algo que se llama efecto fundador, y es cuando aparece una variante de un virus en un lugar geográfico aislado, y por lo tanto esa variante en particular se hace muy popular y luego salta al resto de la población. También puede ocurrir ese mismo efecto, por ejemplo, cuando hay estos contagios masivos y eventualmente esa variante en particular forma parte de ese evento de contagio masivo. Entonces, existen varios mecanismos que pueden explicar cómo y por qué una variante en particular de un virus se hace más popular en un lugar determinado. Dicho eso, hay que realizar análisis de laboratorio para determinar que efectivamente esta variante en particular es más infectiva, es decir, puede producir contagios más fácilmente entre las personas y eventualmente, algo que también es relevante, si es más virulenta. Si la infección con este virus puede, por ejemplo, producir un cuadro más grave, claro, lo que ciertamente le daría también un carácter más peligroso a la infección con esa variante en particular. Por otro lado, los mecanismos que tenemos para detectar el genoma del virus, que están basados en el PCR, ¿cierto?, de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí?, permiten adaptarse rápidamente a los cambios genéticos que pueden ocurrir, ¿ya? Usualmente los mecanismos que se utilizan tienen en cuenta estos cambios genéticos y se pueden adaptar o implementar mecanismos levemente distintos que permiten detectar todas las variantes. En Chile se están secuenciando las variantes que circulan, el ISP ha hecho un gran trabajo al respecto, existe un repositorio, esas secuencias se están levantando y se están compartiendo con investigadores de todo el mundo. Entonces tenemos muy buenos datos genéticos. ¿Gabriel? Y a medida que se detecten cambios se pueden también adaptar los exámenes, pero sí, se detectan las nuevas variantes con nuestros exámenes. Ya, es como el PCR cuando uno va por la influenza, que sale influenza A, influenza B, en el fondo esto te sale COVID-19 variante británica. ¿Sería como No. ¿Cómo entonces? No, esto es un poco más complejo. La detección puede ser para todas las variantes que circulan, pero luego para determinar si se trata de una variante en particular hay que secuenciar el genoma. Perfecto, o sea, el PCR solo te dice si eres COVID positivo o no. Exactamente. Ya, y después viene otro proceso. Sí, si hay sospecha, por ejemplo, si una persona estuvo en Inglaterra y sale COVID positivo y por lo tanto tenemos la sospecha de que puede ser la variante nueva, esa muestra se toma y es secuenciado el genoma completo del virus. Y ahí uno puede ver esos pequeños cambios y sabes que sí, corresponde a la variante que está circulando. Ya, pero eso es aleatorio en el fondo, es si una persona pasó por Inglaterra o tuvo contacto estrecho con alguien que viene de Inglaterra. Sí, exactamente. O sea, no es que a todas las personas que hayan llegado desde Europa al último tiempo se le haya tomado el PCR y posteriormente haber hecho esta secuencia. No se está secuenciando todos los genomas de los virus que se detectan, exactamente. O sea, perdón, para que quede súper claro, Gabriel, ¿cuáles son los que se secuencian por sospechas de que sea la nueva variante? Por ejemplo, sospechas de alguien que estuvo en Inglaterra justamente en el tiempo en el que esta nueva variante emergió, y si da positivo, hay una sospecha y que puede ser un caso de que justamente esté contagiado con esa variante nueva. Ahí se justifica secuenciar. Y eso fue lo que ocurrió justamente con esta persona que llegó, con las dos personas que llegaron desde Inglaterra, estaban en ese lugar en el momento en que la variante estaba circulando y por lo tanto era razonable pensar que eventualmente estaban contagiados con esa variante. Perfecto. Por ende, ¿tú crees que es una buena medida el pedir o exigir una PCR negativa a todos los chilenos y extranjeros residentes en nuestro país que vengan desde afuera, o es una medida que llega tarde? A ver, ¿se pudo haber implementado antes? Creo que sí
creo que se puede haber implementado antes. Hay otros países que lo hicieron. Y la última vez que conversamos yo les conté de países en Asia que tenían protocolos de entrada tremendamente exigentes, donde las personas eran enviadas en aislamiento a un hotel hasta que dieran 2 PCR negativos en ese país, un hotel que ni siquiera podían elegir. Entonces, claro, son medidas súper restrictivas, pero garantizaban que no entraran casos. En nuestro país ya estaba circulando el virus, entonces tal vez no tenía tanto sentido. Sin embargo, esta variante no estaba circulando todavía, y tal vez cuando empieza a aparecer evidencia de que venían viajando desde el extranjero, de lugares donde esta variante estaba circulando, personas a Chile, bueno, tal vez ahí fue el momento de haber levantado un poco esa medida. El virus ya entró a Chile, y eventualmente, no lo sabemos todavía, eventualmente tal vez ya se produjeron contagios secundarios. A lo mejor no, sería ideal que no se hubieran producido contagios secundarios, pero en ese escenario entonces, de todas maneras, es una buena medida tener un control en el aeropuerto, y ojalá se haga de la manera más exigente posible. ¿Y basta con un PCR negativo de 72 horas? Mira, en este tipo de análisis, lamentablemente es difícil garantizar que ese tipo de exámenes te vaya 100% del tiempo permitir identificar a todo el mundo, porque hay personas que tienen el virus en su cuerpo, sí, una cinética en la que se empieza a replicar muy despacito. Claro. Entonces puede que dé negativo en 2 exámenes consecutivos y después de, no sé, 4 o 5 días aparezca. Bueno, esos son casos excepcionales. Con las medidas que estamos implementando, la mayor parte de los casos positivos se van a detectar. Por eso es una tan buena medida, cara como pocas cosas, lo que nos explicaba Gabriel de lo que están haciendo en Japón, ¿no? O sea, lo que nos decía que si tú eres un japonés que vuelves a tu país, hayas estado donde hayas estado, te vas sí o sí de cuarentena a una residencia sanitaria, para traducirlo al chileno, y no sales de ahí hasta que tengas 2 PCR negativos, y todo eso a costo tuyo. O sea, tú, japonés, sabes que si te vas de viaje por lo que sea, vuelves y tienes que pagar eso. Tú pagas el hotel, no lo puedes elegir, o sea, es bastante restrictivo. Eso al menos ocurría en Hong Kong, y el Estado con eso garantizaba que en un lugar donde el virus estaba circulando muy poco, no tuvieran contagios producidos por casos importados. Mira, ¿qué pasaría en Chile si pudiese ser una medida como aquello? Ahora, respecto de las noticias de último segundo, de último minuto que llegan, Gabriel, sobre Gran Bretaña, ¿qué te parece lo que se ha decidido de hacer lockdown nuevamente, endurecer las medidas, irse a cuarentena? José Antonio nos decía hasta mediados de febrero. ¿Qué te parece eso? A ver, creo que el gobierno británico en particular tiene una actitud bien errática con respecto al manejo de la pandemia. Y es algo que ha sido criticado en varios niveles. Recuerden que inicialmente el gobierno inglés pensó en aplicar una estrategia de inmunidad colectiva basándose en la infección natural con el virus, que fue una estrategia que varios epidemiólogos y expertos en salud pública declararon que era suicida. De hecho, recuerden que Boris Johnson dijo que iban a tener que lamentar la muerte de muchas personas. Hasta que le tocó, lo dijo en televisión en un momento. Entonces, creo que ha habido algunas medidas muy mal tomadas en ese sentido, y lo hemos visto de expertos en epidemiología y en salud pública que han comentado esas medidas. Yo por eso las transmito. Y parte importante tiene que ver con estas ganas de balancear un poco los costos económicos de la pandemia con la salud de las personas. Esto es tratar de encontrar el punto de equilibrio, de jugar muy al límite. Recordemos que el día lunes los colegios en el Reino Unido volvieron a clases, y hubo clases presenciales para 3 millones de estudiantes, y al día siguiente esos 3 millones de estudiantes que estuvieron durante un día entero jugando fueron encerrados con sus padres. Entonces, ese es el tipo de medidas que ha despertado las críticas de las personas, porque se ha jugado muy al límite. Y tengo la sensación de que este es el tipo de escenarios donde jugar al límite no se justifica, porque un error en esa jugada al límite puede ser tremendamente costoso en términos de vida humana. Entonces, creo que fueron decisiones tremendamente arriesgadas. Claro. Y en ese sentido, ¿qué te parece a ti el permiso de las vacaciones, que ha sido tan cuestionado frente a lo que estamos viviendo? Y Quique, retroceso fase 1, veíamos y hablábamos con lo que está sucediendo en Viña y Valparaíso, el alcalde ayer de Cartagena que decía, no queremos que vengan turistas, somos la ciudad del adulto mayor, o sea, de verdad no estamos capacitados para aguantar más personas contagiadas.
ahí está de nuevo este famoso equilibrio entre la vida económica y la vida de las personas. Como comunas que viven usualmente el turismo, que han tenido un año muy malo, están viendo que podrían recuperar parte de eso durante las vacaciones, versus qué va a ocurrir con esos lugares, muchos de ellos con infraestructura hospitalaria bastante debilitada, si es que se llevan contagios desde un lugar a otro. Por otra parte, si hay medidas más restrictivas como cuarentena, irse de vacaciones a un lugar que está en cuarentena no tiene francamente ningún sentido. Claro. Y por lo tanto, las próximas semanas van a ser claves en ese aspecto. De nuevo, siendo esta no mi área de expertise, he escuchado a muchos epidemiólogos que han criticado esa medida, pero por otra parte está generando un precedente que permite controlar algo que eventualmente igual va a ocurrir, y es que las personas van a querer movilizarse en vacaciones, pero esto va a requerir un monitoreo tremendamente fino por parte de la autoridad, y en cuanto se vea una tendencia en aquellos lugares que están más complicados, donde la ocupación hospitalaria es mayor, donde no hay, por ejemplo, respiradores mecánicos, donde el costo de que una persona se enferme va a ser altísimo, porque va a implicar que otra persona no va a tener acceso a una cama, por ejemplo, va a tener que hacer que estemos proyectando a largo o mediano plazo de manera muy precisa para tomar medidas anticipadas. Claro. Porque cuando se reacciona, cuando ya está la escoba, en el fondo tienes que comerte después 2 semanas con eso. Sí. Gabriel, ¿te parece que hagamos una revisión de mitos y verdades sobre la vacuna? La vacuna está llegando a cuentagota a nuestro país. Se ha ido vacunando a la población, a la gente del área de la salud. Va a llegar a Quilpué, a Quillota, a Viña del Mar, a Valparaíso en estos días. Pero la verdad es que para que la vacuna sea efectiva requiere de un alto porcentaje de vacunación en la población. Por ejemplo, para que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales como las conocíamos antes, ¿qué porcentaje de la población debiese estar vacunada? La vacunación tiene 2 efectos importantes, uno en la persona y otro en la población. En la persona permite que la mayor parte de las personas que se vacunen no se contagien o tengan una enfermedad que es muy suave. Y a nivel poblacional evita la circulación del virus. El virus en una población que está vacunada circula mucho menos, por lo tanto bajan los contagios e incluso aquellas personas que no se pueden vacunar están protegidas. Por eso es importante desde 2 puntos de vista, el personal y el de la comunidad, por así decirlo. Las últimas estimaciones, y en Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, que es el experto epidemiólogo en salud, infectólogo número 1 de Estados Unidos, sus últimas estimaciones hablan de que entre un 70 y un 80% de la población debería estar inmunizada para que exista esta inmunidad comunitaria y controlar por lo tanto la transmisión del virus. Entonces estamos hablando en Chile de, no sé, 12 a 14 millones de personas. Claro. Y si tú sacas la cuenta, el año académico va a comenzar eventualmente en marzo, quedan 2 meses. Saca la cuenta, ¿cuánta gente al día tienes que vacunar para llegar a la... No, o sea, la logística no nos da. A marzo no llegamos. No da.